Esta semana en Cuadriga, crisis de refugiados, sin ayuda en Asia. Miles de refugiados navegan a la deriva en el Golfo de Bengala, en el Océano Índico. Nadie quiere hacerse cargo de ellos. Tailandia, Malasia o Indonesia ofrecieron primero ayuda humanitaria, pero luego los devolvieron al mar. Tras las críticas hechas por la ONU, la comunidad internacional ha hecho con éxito un llamamiento para que obtengan un refugio provisional. Los inmigrantes navegan desde hace meses procedentes de Birmania y Bangladesh. Los rescatados relatan peleas y desesperación en la travesía. Cuadriga, la tertulia internacional desde Berlín. Con ustedes, Silvia Cabrera. Saludos a todos en América Latina, bienvenidos a Cuadriga. El tema de hoy, ya lo acaban de escuchar, la crisis de refugiados en el sudeste asiático. Desde hace semanas, unas 7.000 personas están varadas en medio del mar en condiciones infrahumanas esperando ayuda. Algunos países de la región se niegan a acogerlos, otros los han aceptado, pero eso sí, bajo ciertas condiciones. ¿Cómo se originó toda esta crisis y quiénes son esos miles de hombres, mujeres y niños que arriesgan sus vidas por un futuro mejor? De esas preguntas y de otros temas vamos a hablar aquí hoy en Cuadriga con los siguientes invitados. Juan Palop, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Es periodista especializado en política europea y economía. Desde el 2007 trabaja para la agencia de noticias española EFE. Fue corresponsal en Japón e Indonesia y actualmente en Berlín. Considera que cerrar las fronteras es cerrar los ojos. Es necesaria una estrategia común para combatir el problema migratorio. Carlos Jesús González, periodista mexicano especializado en historia, actualmente es corresponsal del Centro Alemán de Información y colabora para distintos medios latinoamericanos. Opina que la comunidad internacional debe presionar más para atajar el problema de los refugiados en el sureste asiático. Burkhard Birke es periodista alemán, trabaja para la radio pública alemana Deutschland Radio, ha sido corresponsal durante muchos años en Washington, Bruselas, Londres y París y cree que la solución a la presión migratoria que sufren muchos países pasa por abrir caminos legales a la entrada de personas. Bienvenidos una vez más, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, las imágenes que hemos visto en estos últimos días son devastadoras. Mujeres, niños y hombres allí en el medio del mar, sin comida, sin agua, sin nada para poder sobrevivir. ¿Por qué esta reticencia de algunos países de Asia para darles ayuda? El problema, creo yo, fundamental en este momento es que piensan estos países, sobre todo Indonesia y Malasia, que si abren las puertas ahora van a generar lo que se ha llamado muchas veces un efecto llamada, ¿no? Y que acto seguido van a empezar a venir más y ya una vez que se ha aceptado a los primeros y se ha creado un precedente, los demás van a venir siguiendo. Y el problema original en Myanmar sigue estando y hay miles de personas afectadas allí. En los últimos 3 años la ONU calcula que han salido unos 120.000. Entonces tienen miedo de que haya una avalancha. Bueno, es un problema terrible que sobre todo preocupa en Malasia, en Indonesia y también en Tailandia. Tailandia, este país, los rescató, les dio comida, les dio agua, les dio gasolina también y los mandó de nuevo al mar. ¿Cómo puede verse esta respuesta del gobierno tailandés? Como terrible, inhumana. Uno no puede dejar gente a morir y de hacer del océano una tumba, parecido como el mar Mediterráneo últimamente, ¿no? Que cuando no se rescatan la gente, pues mueren. Y eso es inhumano, sencillamente, ¿no? Claro que Indonesia, Malasia no son países muy ricos, o sea, no son como de pronto Italia o Alemania, en capacidades de pronto recibir más gente, pero sin embargo son países que relativamente para esa gente que viene de Myanmar, muy pobre, ya es el paraíso. O sea, que vienen de una pobreza absoluta, de una falta de reconocimiento, un país que no los reconoce como etnia, como seres humanos, como se debe. No hay dignidad humana en todo ese comportamiento. Y yo opino que el comportamiento del gobierno tailandés es intolerable. Carlos, ¿tú qué opinas? ¿No hay dignidad humana en este comportamiento? Es lo que ha dicho Burkhard. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Nada más, claro, por supuesto, y además me parece irónico porque no olvidemos que la raíz del problema, aparte de la etnia rohingya que tocaremos más tarde, viene por el hecho de que antes había un paso por Tailandia, un paso que a partir de unos meses se cortó. Entonces, toda esa gente que antes pasaba por tierra ahora está pasando por mar.
Y Tailandia, de momento, se está lavando las manos. Digo, en los últimos acuerdos que ha habido, Tailandia, de estos 3 países, Malasia, Indonesia, Tailandia es el único que dijo, pues aquí no los recibimos, vamos a apoyarlos aportando comida, aportando agua, pero nada más. Mientras que Malasia e Indonesia sí, de alguna manera han aceptado el alojar a estos que están de momento en el mar. ¿Qué pasará a futuro? Creo que ahí es donde viene el punto clave e importante quizá de esta discusión, ¿no? Pero ¿quién debe responder ante el futuro de estas personas? ¿Estos países, Malasia, Tailandia, Indonesia, o su país de origen, que es Birmania? Hombre, yo creo que el principal problema y el principal responsable es el actual gobierno en Myanmar, que tiene que reconocer como ciudadanos a esas personas que viven en su país, y esa comunidad ha vivido en su país y ha sido una minoría durante décadas, y tiene que acogerlos. Los otros países tienen una responsabilidad ante una emergencia humanitaria urgente. Ahora hay que actuar y ayudarles en este momento, pero el problema de fondo, lo que hay que solucionar, es esa falta de reconocimiento y ese maltrato sistemático a los rohingya que está sucediendo desde hace años, por no decir décadas, en Myanmar. Bueno, Tailandia, dime qué ibas a decir. Creo que en este sentido es de llamar la atención. A mí, por lo menos, durante la investigación que hice, me dejó muy sorprendido, era que lo que no han hecho de momento los gobiernos de estos países lo ha hecho la gente, porque los primeros rescatados de los barcos lo fueron por pescadores, que con testimonios terribles. O sea, hay testimonios donde los pescadores dicen que la gente que venía, a la que ayudaron a llegar a tierra, trataba de abrir cocos con los dientes de la desesperación de hambre que tenían y se hincaban ante ellos dándoles las gracias, ¿no? Entonces, creo que es de llamar la atención que ha sido la gente, que además es pobre, la que de alguna manera, como decimos en México, se ha puesto las pilas o se ha concientizado sobre lo dramático de la situación, de que esta gente, si no es rescatada en ese momento, se va a morir. Claro, bueno, es una falta de acción por parte de estos países. Iba a apuntar que muchos de estos pescadores que de forma individual están ayudando a los rohingya que están en barcos en alta mar son pescadores del norte de Sumatra, de Aceh, que son dentro de Indonesia, que es un país mayoritariamente musulmán, son especialmente musulmanes conservadores, por decirlo de alguna forma, que han sido criticados en algún momento por ser integristas o por algunas prácticas integristas, pero que son, de hecho, los únicos que están en este momento mostrando cierta humanidad ante la inacción de una gran mayoría. Bueno, Juan Palop lo acaba de decir, la mayoría de estos migrantes que están allí en medio del mar son de la etnia rohingya, una etnia que no es reconocida por Birmania o Myanmar, como se le dice ahora. Veamos quiénes son estos rohingyas. Los Rohingya son una minoría musulmana no reconocida en Birmania, donde predomina el budismo. Incluso se les niega la ciudadanía. Viven en las condiciones más pobres y no tienen trabajo ni derechos. Cerca de 1 millón de Rohingyas viven en Rakhine, un estado birmano que limita con Bangladesh. Desde allí huyen a través del mar abierto a los vecinos países de Indonesia, Malasia y Tailandia. Solo en los 3 primeros meses del año, unas 28.500 personas han huido ya de Birmania. Nuestro presidente es budista y no quiere a los musulmanes. Dijo que nos metería en la cárcel por 20, 30 o 40 años. Los Rohingya son víctimas de la violencia por motivos étnicos y religiosos. En los disturbios de Rakhine de junio de 2012, pueblos enteros fueron arrasados. Bueno, pueblos enteros fueron arrasados completamente. Los Rohingya no tienen ciudadanía, no tienen acceso a la educación, son perseguidos. ¿No tienen acaso derecho a seguir viviendo? Parece que no tienen derecho a vivir o ser ciudadanos del país donde se quedan, en el territorio del cual se quedan, ¿no? Es increíble porque se dice que el origen de ellos es de Bangladesh, ¿no? Y bueno, son de religión mayoritariamente musulmana, pero son marginados porque hay 135 etnias reconocidas en Birmania o Myanmar, como se dice, menos
este pueblo que tiene casi 1 millón de habitantes y que vive allá en la costa cerca de Bangladesh. Y eso es algo que la sociedad, que la comunidad internacional no puede tolerar. ¿Cómo puede ser posible que 135 etnias se reconocen menos ellos? Que es como una segunda clase de seres humanos. Eso no se puede tolerar. Yo creo que la presión internacional debe ser sobre el gobierno de Myanmar, que se está, después de la dictadura militar, tratando de abrir, por ejemplo, en contra de comercio, de posibilidades económicas, presionar para que ese pueblo se reconozca, se le dé la ciudadanía, y también el problema de la repatriación, porque Malasia dice, bueno, recogemos esos refugiados y los devolvemos, pero ellos no tienen papeles de Birmania, sino han pedido los papeles en el año 40 o antes del año 48. ¿Y qué hacen los que nacieron después, que no tienen prueba de su nacimiento, de su origen, que son de este país? Eso es terrible. ¿Por qué no se les reconoce? ¿Por qué son perseguidos? Es un problema bastante complicado. Hay un asunto legal, como ya hemos comentado. También hay unos asuntos históricos. Dentro de las minorías dentro de las etnias que hay en el país, unas tratan de dominar, ha habido una mayoritaria que ha intentado de dominar a otras, y que estuvieron al cargo de la Junta Militar durante décadas. Y hay otras que por motivos étnicos o también religiosos han estado discriminadas. Ha habido durante décadas alguna guerrilla en alguna región de Myanmar. Obviamente la Junta Militar no prestaba ayuda ni ningún tipo de servicio del Estado a este tipo de regiones y de etnias que estaban abiertamente en contra de ellos. Bueno, en los últimos años hemos visto que también las autoridades regionales anunciaron que comenzarán a poner en práctica una norma que prohíbe a los rohingya también tener más de 2 hijos. Esto es realmente una discriminación y esto, como ustedes lo acaban de decir, viene de antes. Pero ¿por qué se agudiza esta situación de los rohingya ahora? Se han sumado varios factores. Para empezar, hay que decir que el sudeste asiático ha sido una vía de tránsito de migrantes de casi todo Asia hacia Australia, principalmente, durante años. Australia, hace 1 o 2 años, cerró las fronteras a cal y canto, y a todos los inmigrantes que llegaban en barcos de forma ilegal los ha empezado a llevar a Papúa Nueva Guinea. Esto ha hecho que el tráfico de personas se elimine casi por completo. Entonces, eso era una inmigración básicamente económica. Después, en el tema de los rohingya, que tiene un cariz étnico y religioso, han pasado varias cosas. Por un lado, estos inmigrantes salían huyendo de Myanmar y en principio iban a Tailandia para por tierra llegar hasta Malasia, un país que es musulmán como ellos y donde hay bastantes oportunidades de trabajo. En términos económicos está bastante más desarrollado que Myanmar y parecía una buena oportunidad. Tailandia hizo la vista gorda con este tema, donde había tráfico de personas, prostitución, secuestros de forma bastante abierta y notoria, y no hizo nada durante años, hasta el año pasado, que después del golpe de Estado, el nuevo gobierno militar ha decidido cortar esto de raíz. Entonces, Tailandia ha desaparecido por tierra como opción, y entonces los emigrantes rohingya han intentado llegar a Malasia por el mar. Esto hace que también de vez en cuando acaben en Indonesia, porque las condiciones en las que viajan son muy difíciles. Bueno, él ha dicho que Tailandia ha hecho la vista gorda, pero también los otros países de la región y la comunidad internacional ha hecho la vista gorda sobre esta situación que viven los rohingya. Sí, o sea, por supuesto, yo creo que las cosas hay que decirlas como son, y me parece que estamos en las puertas de una limpieza étnica, que es lo que se está haciendo allí. Ya hablamos de 140.000, 150.000 rohingyas viviendo en esta provincia de Myanmar, en campos de concentración. A partir del marzo pasado expulsaron a la gente de Médicos Sin Fronteras. Cualquier ciudadano que ahora, o televidente que ahora esté viendo la televisión puede entrar en internet y ver documentales sobre cómo está esta gente, en qué situaciones tan precarias vive. Y por supuesto, están saliendo de allí porque no tienen nada que perder, porque allí donde están se van a morir de cualquier forma. Llama la atención también que dentro de Birmania, gente como la Premio Nobel de la Paz, San Suu Kyi, no ha hablado, no ha condenado esta situación que tiene años sucediendo. ¿Por qué?
Esa es la gran pregunta, ¿no? Ese silencio, ¿no?, de una persona que pues, se decora con ser representante y defensora de los derechos humanos. Y a mí me sorprende, pero de pronto pues, hay problemas prioritarios en la transición a una vía más democrática del país que tienen prioridad, ¿no? Y de pronto no se quiere formar otro lío con los militares que siempre controlan el país. Esa es solamente una teoría mía, pero realmente estoy decepcionado. Sí, de hecho, la simple palabra Rohingya sigue siendo un tabú en Myanmar, ¿no? O sea, el simple hecho de pronunciar la palabra tiene ese peso. Se hablan de bengales, ¿no? Claro. Y Bueno, en y ese sentido, ella creo que sí hay una cuestión de tipo, digo, no quisiera ser muy prejuicioso, pero ciertamente creo que es una cuestión de tipo electoral, ¿no? En esta transición democrática que está teniendo el país, donde el 90% finalmente son budistas, donde los rohingyas son apenas un 5% los musulmanes, perdón, son apenas un 5% de la población. No es una medida populista, digamos, el defender a una minoría a la que en realidad en ese país no le importa a nadie. Juan, ¿qué opinas? Es un tema muy complicado y la verdad que, aunque no lo entendamos desde aquí, a mí me cuesta mucho criticar a Aung San Suu Kyi, que es un ejemplo de resistencia pacífica y meritoria contra las dictaduras, pero la verdad es que se echa en falta un poco algo más de contundencia para que ese tema salga adelante. Y yo creo que no le vendría nada mal a la oposición democrática en ese país que la comunidad internacional presionase también al gobierno en el que ella no está para que las cosas empezasen a cambiar. Y sobre todo ahora, ¿no?, que estamos en un periodo próximo a las elecciones en ese país, en Birmania. Eso puede dificultarlo todo, aún más que arreglar las cosas. Sabemos que las campañas electorales no son nada buenas para los políticos, pero sí que creo que tiene que empezarse un diálogo de la comunidad internacional con el gobierno en Myanmar para que esto cambie radicalmente ya, porque eso es como hemos dicho, o sea, no basta con que acojan los países esta avalancha de inmigrantes, hay que acabar con el problema de raíz y no es un problema que no se pueda solucionar. Está, por ejemplo, la posición de Australia, que ha dicho en medio de esta crisis de refugiados del sudeste asiático que apoya a países como Indonesia, Malasia y Tailandia por no aceptar a los Rohingya o a este grupo de migrantes que está en medio del mar, de no aceptarlos y darles asilo. ¿Cómo se puede ver esta situación? ¿Cómo se puede leer esta actitud de Australia? Bueno, Australia tiene una política muy restrictiva en ese momento, o sea que ellos no quieren recibir todo el mal del mundo entero porque es el país más próspero de toda la región y entonces es un poco la paralela que tenemos aquí en Europa, que viene todo el mal del Medio Oriente y de la gente que vive en la miseria de África que trata de llegar a la Unión Europea, a Europa, el paraíso para ellos, también por razones económicas, pero también por ser refugiados políticos y todo. Hay muchas paralelas, o sea, ¿cuáles son las señales que les damos? O sea, que aquí es un muro que no pueden sobrepasar, o el muro también entre México y Estados Unidos. ¿Por qué construyó Estados Unidos un muro de 300, 400 millas entre los dos países? Un muro, ¿no?, que separa a los pobres de los ricos, que separa y que dice aquí somos un castillo, no dejamos a nadie entrar. Es correcto que uno no puede recibir todo el mal del mundo, pero uno tiene que ser humano, tiene que guardar su humanidad y luego erradicar los problemas. Erradicar, en el caso de Myanmar, es reconocer esa etnia como minoría, darles los derechos de todas las otras etnias. Erradicar los problemas en África y todo. Eso no se da de hoy a la mañana, pero los países desarrollados por lo menos pueden empezar a pagar la ayuda de desarrollo que han prometido, el 0.7% del PIB, que Alemania no está dando un 0.46%, o sea, 0.5% de su PIB. O sea, tenemos que cumplir nuestras promesas y no nos sorprendamos que nos lleguen los refugiados también por razones económicas, si no les damos la posibilidad de desarrollarse. Están hablando de refugiados políticos y refugiados económicos. ¿Por qué se hace esta distinción y qué significa esto? La verdad que es una pregunta complicada. Supongo que tiene que ver en parte con hablar de refugiados políticos es relativamente más claro y hablamos de un menor número.
de personas que pueden acogerse a esos parámetros es mucho más cómodo para los países receptores. Ese tipo de inmigrantes, por razones económicas, puede querer emigrar cantidades ingentes de personas. Eso sería, no podría ser asumido por muchos países. Entonces eso lo eliminan. Es mucho más fácil. El problema... En ese sentido... perdón. Quería volver con lo que estamos hablando antes. Se está intentando afrontar este problema desde una perspectiva nacional, como por ejemplo Australia. Ellos piensan en sus votantes, cómo podemos solventar esto para que nuestros votantes estén contentos. Entonces, todo el mundo desde su perspectiva nacional lo único que hace es cerrar fronteras. Esto no funciona. Hace falta una perspectiva internacional, porque son unos flujos internacionales que separan, o sea, que van de sur a norte en todo el planeta. Bueno, lo que nos decías, ¿no? Cerrar fronteras es cerrar los ojos ante una realidad. Y además, colgándome de tu opinión, no deja de ser irónico nuevamente el hecho de que Australia cierre fronteras y países realmente que son pobres, como son Gambia o Filipinas, hayan brindado, o sea, se hayan abierto y hayan ofrecido ayuda, ¿no? Es como un mundo puesto al revés. Bueno, en esta situación de los refugiados en el sudeste asiático, lo acabamos de decir, Tailandia, Indonesia y Malasia han culpado sobre todo a Birmania, que es el país de origen de los Rohingya, de esta crisis que se está viviendo en el Océano Índico. Pero ¿quiénes son exactamente los Rohingyas? Lo hemos hablado aquí, pero falta muchísimo más por saber. Es una situación crítica, es una historia que lleva muchísimo tiempo y que nos tomaría otro programa para tratar. Vamos a ver qué están haciendo los pescadores de la región para rescatarlos en alta mar. Ellos van por delante de los políticos en lo que se refiere a materia humanitaria. Los pescadores indonesios y malasios ayudan a los refugiados de Birmania desde hace días. Con sus barcos llevan a los varados a tierra y les facilitan agua y comida. Ante la mirada desconfiada de las autoridades, los refugiados exhaustos son atendidos de emergencia. Hasta ahora, la Guardia Costera de Malasia se ocupaba de que no llegaran a tierra. Ahora se produjo un cambio de rumbo político. Ante la presión de la opinión pública, se reunieron los ministros de Exteriores de los estados involucrados. Indonesia y Malasia desean ofrecer asistencia humanitaria a los 7.000 migrantes ilegales en alta mar. Queremos ofrecerles refugio temporal, siempre y cuando la comunidad internacional organice la repatriación de los refugiados dentro de un año. El problema es que Birmania no quiere a los refugiados de regreso. El fin de la odisea no parece estar a la vista. Bueno, finalmente se han pronunciado los gobiernos de estos países, de Tailandia, Indonesia y Malasia, y han dicho que van a dar ayuda. ¿Esta ayuda llega demasiado tarde o se puede aceptar? O sea, llega de manera puntual como para, de alguna manera, solucionar el problema ahora. El problema futuro de la gente que siga saliendo todavía no se ha hablado, pero por lo menos de momento han decidido que sí van a acoger, van a dar asilo temporal a estas personas y eso con el compromiso de la comunidad internacional de que luego se va a repatriar o se va a llevar a esta gente a otro sitio, ¿no? En este sentido, creo que Estados Unidos también, finalmente, después de varios días, se ha pronunciado un poco de manera más enérgica con Myanmar. Hace 2 días sí dijeron que iban a tratar el tema de los Rohingya con ellos, que sigue siendo un tema tabú. Pero yo creo que el problema a largo plazo solamente se va a poder solucionar a partir de una coordinación a nivel internacional. Un poco como lo que hubo, recuerdan ha habido varias analogías de lo que sucede ahora y lo que le llamaron la Boat People, que fueron todos los vietnamitas que salieron a finales de los 70 y los 80 y muchos de ellos llegaron a Filipinas, etcétera, pero se logró evitar más muertes, que hubo muchísimas, gracias a la coordinación internacional que pusieron centros de refugio temporal en Filipinas, en países de la zona, donde la verdad la gente estaba bien establecida, se les daba clase en inglés, había clínicas, había todo, se sabía que era temporal. Al final Estados Unidos cooptó a 50% de los vietnamitas, los demás se redistribuyeron, pero se evitó lo que habría sido, de todas maneras se calculan que fueron 200.000 los muertos en el mar en ese entonces, pero 800.000 personas
fueron acogidas gracias a la coordinación internacional. ¿Qué está haciendo la ONU para tratar de paliar esta crisis que estamos viendo en el sudeste asiático? Pues la estrategia debe ser esa, primero rescatar a la gente, ¿no? Y entonces yo creo que la ONU ahí puede jugar el papel de coordinadora. De hecho, lo está haciendo con el UNHCR, o sea, la Organización de los Refugiados. Pero el problema es global y la estrategia siempre debe ser erradicar la razón. En el caso de Myanmar sería el reconocimiento de la etnia, otro tratamiento. Pero en el caso de África es la situación económica, son las situaciones políticas de Somalia, pero no de hoy a la mañana. Tampoco vamos a resolver la crisis de Siria, ¿no? Y hay en el mundo en este momento, según la ONU, 55 millones de refugiados internacionales y dentro de países. Por ejemplo, la sola Colombia tiene 5.3 millones de refugiados debido al conflicto armado en el país. O sea, también son refugiados. O sea, son efectos de los problemas internos en los países que se tienen que tratar. En Colombia se está negociando una paz, es un camino, pero la coordinación internacional tiene que ver que rescatar las vidas, luego de pronto también hablar de cuotas. Hay programas muy interesantes. Muy poca gente sabe, por ejemplo, que Malta, que es una isla muy pequeña, que había recibido muchos refugiados de África, Estados Unidos ha recogido 2.500 personas en los últimos años y los ha nacionalizado de los refugiados que han llegado a Malta por un tratado bilateral para ayudarle a la isla, más que la Unión Europea. Y Malta es miembro de la Unión Europea. O sea, eso es un camino también de crear una vía legal, o sea, de los refugiados que reconocemos o vemos que no los podemos devolver a sus países, recibámoslos, démosle una formación, démosle la oportunidad de trabajar. Y yo también opino que es muy importante crear una política de inmigración. Alemania es un país que tiene una población en disminución, 1.4 niños por mujer. Necesitamos gente calificada. Démosles la oportunidad a los africanos, a los de Myanmar, de venir a Alemania, pero legalmente, si estás calificado, si quieres estudiar, ven, necesitamos a esa gente, pero una cultura de bienvenida. Claro, muy interesante lo que estás diciendo, quizás vamos a ampliarlo un poco más adelante. Sin embargo, yo creo que es importante también decirle a nuestro público que estamos hablando todo el tiempo de Myanmar y de Birmania, que a la larga es un mismo país. Juan, tú que viviste mucho tiempo en Asia, algunos años, ¿puedes explicarnos por qué se toma algunas veces como Birmania y por qué otras veces como Myanmar? El país se conformó con la colonización inglesa y se le denominó Burma en inglés Birmania. Y la mayoría de países adoptaron ese nombre al principio para denominar a Birmania. Después, con la independencia, entró la Junta Militar, y la Junta Militar, en un momento que representa a una etnia del país, con una cultura determinada, etc., le puso al país el nombre en su idioma y el nombre que denominaba el territorio original, que no corresponde exactamente con las fronteras que tiene actualmente Birmania o Myanmar, y le puso ese nombre al país. Eso generó también problemas porque había algunos ciudadanos de ese país que no se sentían identificados ni con ese idioma ni con ese nombre. Entonces, al final ha habido cierto problema con cuál se utiliza, pero creo que lo importante en todo caso es el problema que tenemos ahora entre manos y no tanto una denominación u otra. Por supuesto, solamente un poco para que nuestro público entienda que estamos hablando siempre del mismo país. Volvemos a lo que tú decías, las llamadas cuotas, un tema bastante delicado y que aquí en Europa está causando muchísimas diferencias entre distintos países. Francia, España, también el Reino Unido han dicho que no están de acuerdo con las cuotas y esto tras la tragedia migratoria en el Mediterráneo. Veamos el siguiente reportaje. Actualmente, 5 países de la Unión Europea reciben a más de la mitad de los solicitantes de asilo, entre ellos Italia, pero también Alemania y Suecia. La Unión Europea plantea implementar un sistema de cuotas para distribuir a los refugiados de forma más equitativa entre los 28 Estados miembros. Eso afectaría además a unos futuros 20.000 refugiados. Pero el plan de la Unión Europea peligra a poco de haber sido anunciado. Países influyentes en la comunidad política como Francia y Gran Bretaña y otros como Hungría y Polonia rechazan el sistema de cuotas.
Bueno, seguimos conversando acá con nuestros invitados sobre este tema tan importante que es la repartición de migrantes aquí en Europa. Ha causado diferentes opiniones entre los distintos países, los 28 países de la Unión Europea. Francia, España, Reino Unido, Polonia y también Hungría no están de acuerdo con este sistema. ¿Por qué? Porque no los quieren recibir y, bueno, en el caso de Gran Bretaña no forma parte de Schengen, no sea del espacio migratorio común y por eso se creen como son una isla, algo especial y tienen su propio problema con el partido UKIP, el que quiere la independencia. En Francia tenemos el Front National, o sea, los nacionalistas que tienen una política antimigratoria, que son contra los extranjeros, contra la migración. Entonces, los gobiernos toman eso en cuenta también porque habrá elecciones y todo, que la opinión pública no está favorable, pero no es justo que unos pocos países reciban casi el 90% de todos los refugiados, y son sobre todo Suecia, que recibe por el tamaño del país una cuota enorme, y Alemania. En este año estamos esperando 450.000 personas que van buscando asilo o vienen por razones económicas a este país de forma más o menos ilegal. Y eso es una cantidad increíble. Y si se repartiera equitativamente entre los países de la Unión Europea, pues sería una seña de solidaridad y, por ejemplo, Gran Bretaña, si formaba parte de ese acuerdo, también tendría que recibir 200.000 personas. Y yo creo que, claro, el gobierno británico quiere evitar eso porque eso sería alimentar el nacionalismo y toda esa tendencia, ¿no? Xenofobia en el país. Juan, tú que eres español, ¿qué opinas al respecto? ¿Es justo este reparto de inmigrantes a nivel equitativo, como le está diciendo Burger? Yo creo que se plantearon 4 criterios, entre los cuales estaba incluido la tasa de desempleo del país, que podría ser una condición que yo creo que pusieron países como España, por ejemplo, con unas tasas de desempleo desorbitadas, y que España tendría que acoger como todos, y ya ha conseguido un criterio importante que le rebajaría cuota y que debería aceptar como mínimo los que le toquen. Es una cosa de humanidad y hay que actuar en conjunto. No siempre te benefician todas las medidas que se toman, pero estamos actuando en conjunto y por el bien de muchas personas. Bueno, además de este reparto de cuotas, también está lo que ellos han llamado una misión militar contra las mafias para luchar contra las mafias. Tú que vienes de México y que ya tienes un poco de relación con este tema por la cantidad de migrantes que van a Estados Unidos y que además se han puesto cada vez más barreras para que lleguen a los Estados Unidos. ¿Qué opinas de este tema? ¿Crees que funciona? Quizá resuelve un problema, pero genere otros al mismo tiempo, como pasa, digamos, hubo lucha de mafias, ahora como vimos en Tailandia. Es una medida que quizás resuelva el problema, insisto, solamente de manera puntual, pero no a largo plazo. Yo creo que al final tendríamos que formularnos la pregunta de por qué la gente se está desplazando, ¿no? Y si algo une al caso que acabamos de abordar en el sureste asiático, el caso de gente de África y del este de Europa que viene a Europa Occidental y de gente que va de Centro y Sudamérica a los Estados Unidos, es lo dramático del caso. ¿Cuánta gente muere, digamos, solamente en pasar? En México, que es el caso que yo conozco, hablamos de 150.000 centroamericanos que entran año por año, pero que se enfrentan a otros problemas que ya no tienen que ver simplemente con atravesar un desierto, que son precisamente las mafias, el crimen organizado. Eso es terrible, también de África. El otro día tuve la oportunidad en Malta de hablar con mujeres que se habían refugiado de Somalia, ¿no? Que han tenido un transcurso terrible, un itinerario de pasar de país en país, de siempre encontrar nuevos traficantes, y cuando no tenían medios, estoy seguro que fueron violadas, fueron maltratadas. Una contaba que estaba 4 meses como encerrada en una cárcel en el desierto y todos antes de poder llegar a Libia y luego llamar al clan, que alguien de la gran familia mande dinero para luego llegar a Malta, y después de 4 años donde en Malta los casi encarceran 18 meses antes de arreglar o para arreglar el estatus si son refugiados o no, como en una cárcel, con 1 hora al aire libre al día, sin teléfono, sin nada,
18 meses así encerrados y luego pues de estar en Malta y no tener la segunda oportunidad, una vida nueva. Eso es terrible. Después llegan al mar y tienen que quedarse ahí esperando la muerte porque no hay nadie quien los ayude, como en el caso asiático. Creo que tenemos un problema, que es que estamos mirando desde nuestros ojos que nos viene un problema encima y no nos ponemos en la piel de esas personas que están dejando su país y a la gente que conocen y quieren y se están viniendo a la aventura conscientes en muchos casos de que van a pasar como mínimo maltratos, hambre, penurias, violaciones, secuestros para llegar a un futuro muy incierto. Si hacen eso, están en unas condiciones que tendríamos que ponernos en su piel o intentar pensar qué significa eso antes de tomar políticas o pedir políticas o exigir políticas de cierre de fronteras. Sí, una misión militar tiene que tener una resolución de la ONU y yo creo que los militares deberían rescatar y no perseguir las bandas de traficantes, ¿no? Y un ejemplo, si la cumbre económica de los G7 de Elmao, que se va a celebrar con ese dinero que se gasta en esa cumbre, yo creo que un año se podían rescatar todos los refugiados en el mar Mediterráneo. O sea, claro, ¿no? También hay que ver para qué gastamos el dinero. ¿Se pueden controlar estas mafias de personas, de refugiados? Yo creo que ahí sí el problema es específico de cada región, de cada país. En México yo lo veo de momento, la situación es muy complicada. Hablando del crimen organizado, se ha balcanizado, como se dice, los carteles de drogas. Es un caso muy específico. Hay analogías, por supuesto, que tienen que ver con el tráfico de personas en Tailandia, donde también hubo una fosa común, ¿no? Que eso fue lo primero que me llamó la atención, una fosa común donde se encuentran a 32 aproximadamente rohingyas, con la fosa común que en 2010 se encontró en México con 79 inmigrantes centroamericanos, ¿no? Gente de verdad que ni siquiera tiene nombre. Ese es el drama del asunto y lo que creo que la gente que nos ve debería de pensar, tomar conciencia de que de alguna manera estamos haciendo mal como gobierno, pero también como ciudadanos para que otras personas no tengan nada que perder y deciden arriesgar su vida para ir a otro lado. Burkhard, tú insistes muchísimo en los caminos legales para acoger a los migrantes. ¿Cuáles son esos caminos legales o cuáles serían? Serían de hacer cuotas de inmigración oficial y también de hacer la posibilidad de que un refugiado sirio que llega al Cairo, por ejemplo, o a Libia, pero bueno, en este momento Libia es un país en guerra, no hay estructuras, pero por ejemplo al Cairo, vaya a la embajada alemana, se presente, da algunas pruebas de que tiene problemas políticos, que es refugiado y que se le dé una visa allá y tome un avión y no el barco que lo va a hundir al fondo del Mediterráneo. Eso, se puede, no 100.000 o 200.000, pero bueno, en ese momento estamos oficialmente recibiendo 10.000 refugiados de la Siria, ¿no? Pero ¿qué son 10.000 si uno sabe que en la Siria hay 4 millones, ¿no? Y que un país como Jordania tiene el cuarto de su población como refugiados encima de la Siria? ¿Qué estamos haciendo nosotros como país rico? Y nos podemos permitir eso. Y esa gente, si los dejamos, segundo, trabajar desde el primer día, ellos no tienen derecho de trabajar. Había que cambiar muchas de esas cosas para tener una cultura de bienvenida a esa gente y de facilitarles la integración. Juan, lo de las cuotas, el reparto de migrantes, ¿funcionaría también en Asia? Es un tema complicado, pero estamos hablando de un volumen de inmigrantes mucho menor. No sería un problema. Estamos hablando ahora de 6.000 en el mar. ¿Qué es eso en un país? Bueno, Indonesia tiene 245 millones de habitantes. ¿Qué es eso? ¿Qué son 6.000? Tailandia tiene un poderío económico con respecto a Indonesia y Malasia también muy superiores y podrían asumirlo sin ningún problema. O sea, esas cantidades, no los 6.000 que están ahora mismo en el mar, sino los que se mueven ahora mismo por el Índico, no son un problema económico grande. Es un tema que políticamente no interesa. Muy brevemente, tú acabas de hablar de la concientización de la población. ¿Cómo se puede educar a la gente para que vean a los inmigrantes no como un peligro, sino como un beneficio para su país? Bueno, aquí también vendría como el tema religioso, por ejemplo, tiene que ver en Asia, pero la gente de pie, yo creo que la opinión pública tiene un peso todavía. Yo creo que justamente lo que ha pasado en el sureste asiático tiene que ver mucho con la opinión pública,
con lo que la gente de alguna manera ha manifestado ante el horror de lo que podía suceder o lo que está sucediendo, porque todavía no se rescata a toda esta gente. ¿Aquí en Alemania? Es un proceso de concientización y hemos tenido los casos de que casas previstas para refugiados han sido incendiados por probablemente gente de la extrema derecha, pero a la vez en la opinión pública había una resistencia a esos movimientos, o sea que la mayoría se ha levantado y ha dicho no, tenemos que actuar de forma diferente, no podemos tolerar esa forma de incendiar y de no hacer bienvenidos a esos refugiados si no tenemos el deber. Yo creo que una gran mayoría de alemanes, y eso ha cambiado en los últimos años, sí están más dispuestos a ayudar, pero hay que canalizar, ¿no? No hay que mandar a un pueblo de 200 habitantes 50 o 100 refugiados. Eso no va. Hay que buscar una forma moderada y de crear la conciencia en el pueblo. Yo creo que con la media nosotros tenemos una gran función ahí. Yo creo que hay dos vías para abordar este tema con la opinión pública en los países de acogida. Uno es el tema humanitario del que hemos hablado ahora mismo. Es, ¿qué harías? Ponte en su piel y piensa cómo lo están viviendo para llegar a esta situación. Y el segundo es un tema de hacer números. Aquí en Alemania, que están acogiendo muchos, o sea que de alguna forma es un ejemplo dentro de la Unión Europea. Aquí en Alemania se estima que van a perder más de 10 millones de habitantes en los próximos años por el cambio por el cambio demográfico. Necesitan trabajadores. Entonces, ¿por qué no se trata de que esta gente con formación, o se forma esta gente y se intenta que trabajen? Muchísimas gracias. Con esto hemos terminado. Disculpen el tiempo, pero así es la televisión. Hemos terminado. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes también por seguirnos todas las semanas aquí en Cuadriga. Y recuerden escribirnos a nuestro correo acá en Deutsche Welle en español. Hasta luego.